la estructura del RStudio, cómo trabaja, los objetos con los cuales trabaja. Dijimos que trabaja con vectores, con matrices, con listas, con data frame, cómo leer esos archivos, los paquetes que deben activarse, la creación de los proyectos, la creación de los scripts, dónde debo guardar la información, siempre tener una estructura es lo que hemos visto básicamente con el RStudio, ¿ok? Hoy no vamos a ver nada de RStudio, hoy vamos a entrar con materia nueva y en siguientes clases pues seguiremos fortaleciendo el uso del RStudio. De esa manera nos vamos a manejar. Hoy entramos a ver una unidad nueva, una técnica nueva. Nuestra primera técnica estadística se llama análisis de frecuencia. Acuérdense que aplica análisis de frecuencia tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. Si nos íbamos por el lado de variables cualitativas, hacíamos referencia a tener tablas de frecuencia y tener o barras. Las tablas de frecuencia podrían expresarse en frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Mientras que si nos vamos por el lado cuantitativo, teníamos una tabla de distribución de frecuencias y teníamos un gráfico que se denomina histograma. ¿Ok? Esa ha sido nuestra primera técnica vista, se llama análisis de frecuencia. Tiene una forma de estructurarse la tabla, si es una variable cuantitativa, acuérdense que teníamos un procedimiento, ¿no? Determinamos el número de intervalos con la fórmula 2 a la k menor que n. Luego de eso determinamos, luego de determinar la cantidad de intervalos, determinamos el rango del grupo de datos, restando el máximo menos el mínimo. En tercer paso, determinamos el ancho de que iba a tener cada uno de los intervalos, dividiendo el rango para la cantidad de intervalos. Y en el cuarto paso, pues íbamos armando nuestra tabla, ¿no? Eso si queríamos hacer una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. Pero si era para una variable cualitativa, lo que hacíamos éramos conteos o determinación de porcentajes con respecto a un atributo, una característica en particular de una variable cualitativa, pues determinábamos la cantidad de elementos que cumplían esa característica o el porcentaje de elementos que cumplían esa característica. Eso es lo que hemos visto en nuestra primera técnica y se llamaba análisis de frecuencia. ¿Ok? Entramos a ver una segunda técnica, ¿sí? Entramos a ver una segunda técnica. Voy a compartir mi pantalla. Entramos a nuestra unidad 2 y la unidad 2 hace referencia a las medidas de tendencia central. ¿Sí? Medidas de tendencia central. Y la pregunta es, ¿qué son las medidas de tendencia central? ¿Qué son las medidas de tendencia central? Entonces, de acuerdo a esto, pues dice que los objetivos de esta unidad es calcular las diferentes formas de medidas de tendencia, media aritmética, media ponderada, mediana, moda, media geométrica, explicar las características, usos y ventajas y desventajas de cada uno, identificar la posición de la media aritmética, es decir, cuándo conviene utilizar una media aritmética, una mediana, una moda. ¿Sí? ¿Qué son medidas de tendencia central? Son medidas que me permiten calcular o estimar el promedio, ¿sí? Lo que hasta ahora conocíamos como promedio común y silvestre. Este promedio, pues el nombre correcto genérico se llama medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central, medidas, es decir, hay varias medidas de tendencia central, significa que hay varias medidas que me permiten calcular o tener un promedio. Hay varias medidas que me permiten determinar el centro de un grupo de datos, ¿verdad? Eso es una medida de tendencia central. Son aquellas medidas, son varias, que me permiten determinar el promedio o el centro de un grupo de datos. ¿A quién aplica a las medidas de tendencia central? Solo a las variables numéricas, solo a las variables cuantitativas. Entonces, la técnica que vamos a ver la segunda herramienta estadística que vamos a ver se llama medidas de tendencia central y aplica exclusivamente para variables numéricas, es decir, cuantitativas. ¿Cuántos tipos de variable cuantitativa existen? Existen dos, ¿verdad? La cuantitativa discreta y la cuantitativa continua. Dos tipos de variables cuantitativas hemos tenido. Profesor, ¿y a cuál aplica las medidas de tendencia central? A las dos. Nosotros podemos aplicar medidas de tendencia central tanto para las variables discretas como para las variables continuas. Es decir, podemos calcular promedios tanto de números enteros como con números con punto decimal. Básicamente esa es la referencia. ¿Okay?
Entonces, eso es una medida de tendencia central. Alguien que me dé una explicación de qué es lo que entiende como un promedio. Ya decimos que las medidas de tendencia central son promedios. ¿Qué representa un promedio? ¿Qué es un promedio? ¿Qué es un promedio? Se suma los datos, en este caso tienen que ser numéricos, creo yo, y se lo divide para el número de datos que tenemos. Perfecto, eso es una forma de calcular el promedio. Entonces, eso es una forma de calcular el promedio. Perfecto. Pero, ¿qué es el promedio? ¿Qué representa? Cuando nosotros decimos la media entre, o sea, el número más aproximado a la mayoría, es que no sé cómo explicarlo, espérate. Representa como que el número medio de los datos que están registrados. La mayor cantidad de datos se contiene dentro de ese número. Es que no sé cómo explicarlo. Ya. A ver, ¿qué significa cuando yo digo el promedio del curso en bioestadística es 8.5? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa el promedio de 8.5? ¿Qué representa? La suma de varias cantidades. La suma de las notas de todos dividido por la cantidad de estudiantes, pero esa es la forma como se calcula. ¿Qué está representando ese promedio de 8.5? La media. El valor característico. El valor característico que nos representa a todos. ¿Qué es lo que va a representar más que todo? Ay, no, yo. Es un valor central. Es un valor, el valor central que representa a la mayoría de los datos. ¿Qué nos estamos acercando? Entonces, ¿qué es una medida de tendencia central o qué es un promedio? Un promedio es un valor que tiene una fórmula que ya la han mencionado la mayoría, ¿sí? Que representa al grupo de datos, que representa el valor más cercano al grupo de datos. Eso representa, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos entender como el promedio? Es un valor representativo de todo el grupo de datos que se encuentra en el centro del grupo de datos, ¿no? Es decir, el valor más representativo es el promedio. Y debemos entender que dentro de la estadística, dentro del ámbito de la estadística, justamente, el estadístico, así se llama, el estadístico más importante que existe se llama promedio. Pero promedio es el nombre genérico. El nombre correcto es media aritmética. ¿Sí? El nombre correcto es media aritmética. Y es justamente nuestra primera medida de tendencia central que vamos a ver, la media aritmética. Lo que ustedes conocen como el promedio común y silvestre. Dice, ¿cómo calculo el promedio de notas? Profesor, sumo la nota de cada uno y divido para la cantidad de estudiantes. Y ahí calcula el promedio. Perfecto. A eso que ustedes les denominan promedio se llama media aritmética. El nombre formal es media aritmética. Así se llama la medida estadística. El estadístico se llama media aritmética. ¿Ok? Me dice, es con mucho la medida de localización más usada, es la más importante. Es calculada sumando los valores, dividiendo entre los números de valores, es decir, ya saben ustedes cómo se calcula una media aritmética. ¿Cuáles son las principales características de una media aritmética? Me dice, requiere de una escala de intervalo, todos los valores son utilizados, es única, es decir, no hay dos medias aritméticas, no puedo decir que el curso tiene dos promedios, no, siempre tendrá un único promedio, ¿sí? Y sus desviaciones con respecto a la media es cero, es una característica. Vamos a entender un poco entonces el tema de la media aritmética y las medidas de tendencia central, ¿ok? Voy a dejar de compartir la presentación y me voy a ir a la pizarra. Listo, ahí tenemos la pizarra.
A ver, para tener claro las medidas de tendencia central, debemos recordar algunos conceptos que vimos días atrás. Nosotros cuando hablábamos de estadística inferencial, decíamos que teníamos una población y esa población la identificamos con la letra N mayúscula, y dentro de esa población pueden haber muestras, y de esas muestras tenemos, se la identifica con la letra N minúscula, ¿ok? Debemos recordar esos conceptos que los vimos en las primeras clases. Entonces, debemos tener presentes esos conceptos, ¿por qué? Porque cuando hacemos estadística, y ahora que vamos a ir viendo otras técnicas, nosotros podemos trabajar sea con la población, es decir, con todos los datos, o con las muestras, es decir, con un grupo de datos. Nosotros de aquí hacia adelante podemos trabajar con población o con muestras. Profesor, ¿y hay diferencia en cálculos o en fórmulas en trabajar entre población y muestras? Sí, sí hay diferencias. Las fórmulas pueden variar, es decir, profesor, ¿la fórmula de calcular la media aritmética entre la población y la muestra cambia? No. La media aritmética no cambia, pero hay otras fórmulas que sí van cambiando hay otros estadísticos que van cambiando su fórmula, ¿ok? Entonces, hay que tener presente si yo voy a trabajar con la población o con la muestra. Y las poblaciones y las muestras tienen su propia nomenclatura. ¿Qué significa nomenclatura? El símbolo con el cual lo voy a representar. Ya les había dicho que en la población o a la población se le identifica con la letra N mayúscula y a la muestra se le identifica con la letra N minúscula. Entonces hay nomenclatura que debemos empezar a aprender. Yo voy a tener la población, voy a tener la muestra, ¿sí? Tengo población, tengo muestra y tengo por acá el estadístico o el parámetro. Decíamos al grupo. El grupo, si es de la población, lo identificamos con N mayúscula, pero si es de la muestra, lo identificamos con N minúscula. Cuando hablamos de la media, aritmética. La media aritmética se le identifica, ¿se acuerdan de la vaquita que estaba en el PowerPoint? Que les dije que iba a ser importante. Ahora sí tenemos que aprendernos este símbolo. ¿Cómo se llamaba este símbolo? Mu. ¿Cómo se llamaba este símbolo? Mu. Este símbolo se llamaba mu, ¿sí? No mu, mu, ¿sí? Es una letra griega, ¿sí? Que representa a la media aritmética de la población. Es decir, cada vez que yo vaya a calcular la media aritmética de una población, tendré que utilizar esta simbología. Pero si hago referencia a la media aritmética de una muestra, entonces la simbología cambia y se llama X barra. Una letra X mayúscula con una línea en su parte superior y se denomina X barra. Es decir, X barra representa a la media aritmética, pero cuando nos hacemos referencia a una muestra. ¿Ok? Mu es el símbolo para representar a la media aritmética de la población y X barra es el símbolo para representar a la media aritmética de la muestra. ¿Ok? Profesor, ¿y cómo se calcula la media aritmética? Ustedes ya saben cómo se calcula, ¿no? ¿Cómo se calculaba? Sumaba todos los datos y divido para el total de datos. Si yo escribo la fórmula de manera formal, yo digo que la media de la población, mu, es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n, porque es población, n mayúscula, ¿de quién? De xi
que es cada dato, y divido para n, que es el total de datos. Esta es la forma formal, o la manera formal de escribir la media aritmética, es decir, la manera formal de calcular la media aritmética. Sumo, dice, sumatoria de i igual 1 hasta n, es decir, desde el primer dato hasta el último dato de la población, lo voy a sumar, por eso digo xi, y n divido para n, que es n el total de datos. Entonces, aquí xi representa a cada dato. xi es cada dato. Y n es el total de la población. N es el total de la población. No les estoy enseñando nada nuevo, ¿no? ¿Qué es lo único que están aprendiendo aquí? La formalidad que hay que darle a un promedio que ya sabía calcularlo desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, ya no se llama promedio, se llama media aritmética. Y si es de la población, se le identifica con el parámetro mu. Y si es con la muestra, se le identifica con el parámetro x bar. Entonces, yo voy a tener mu es igual sumatoria i igual 1 hasta n de xi dividido para n mayúscula, porque es población. Y x barra, que sigue siendo media aritmética, pero para una muestra, va a ser igual a ¿qué cosa? A la sumatoria de i igual 1 hasta n, ¿sí? De igual 1 hasta n, de xi dividido para n minúsculo. ¿Estamos claros? Pero la verdad no sé cómo... Es solo nomenclatura. Ok. Es solo nomenclatura. Cuando yo trabaje con la población, yo tengo que identificar con la letra mu, y yo sé que se divide para n mayúscula. Cuando yo estoy calculando la media aritmética de una muestra, la fórmula es sumatoria i igual 1 hasta n, minúscula, de xi dividido para n, minúscula. ¿Ok? Es solo nomenclatura. Al final, el cálculo va a salir lo mismo, ¿no? Solo que si en algún momento, como tema de lección o tema de examen, dice, identifique la fórmula de calcular la media aritmética para una muestra, y se le pone esto está mal, ¿no? Porque esta es la formulación o la parte formal para una población. Cuando es para una muestra, va hacia n minúscula y n minúscula. Y el parámetro de la muestra se llama x barra, ¿ok? ¿Está claro? Sí, profesor, la W significa que es la media aritmética, ¿verdad? Sí, está claro. Profe, ¿puede repetir, por favor? Profesor, una pregunta. Entonces, la W... esa es la media aritmética. La media aritmética, entonces, si yo tengo un grupo de datos, tengo edades. 15, 12, 8, 9, 10. 5 datos. Entonces digo, yo puedo considerar estos datos como población y yo digo que el promedio o la media aritmética de ese grupo de datos es igual a la sumatoria igual 1 hasta n de xi dividido para n. Esto no es nada más que decir mu es igual a sumatoria de los xi. Cada xi es cada dato, ¿no? 15 más 12 más 8 más 9 más 10 y todo eso dividido para 5 datos que hay. ¿Cuánto queda mu? 15 y 12, 27, 35, 44, 54 dividido para 5. ¿Cuánto es 54 dividido para 5? Casi 11, ¿no? Sale 10.8.
Entonces, estoy diciendo, la media aritmética de este grupo de datos es 10.8. ¿Ok? La media aritmética de este grupo de datos es 10.8. ¿Alguna pregunta? La media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada, ¿sí? Es la medida de tendencia central más utilizada. Por lo tanto, pues, a lo largo del tiempo, pues vamos, a lo largo de las clases vamos a utilizar mucho la media aritmética. No es la única medida. Ya vamos a darnos cuenta que la media aritmética tiene algunas debilidades, algunas desventajas. No siempre es bueno, utilizar la media aritmética. Hay veces en que la media aritmética no es una buena medida que represente el promedio. ¿Ok? No siempre la media aritmética es una medida que represente bien el promedio. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, profe. Listo. A ver, entonces, les voy a dar unos datos. Perfecto, ahí tenemos 10 datos. Calculen por favor el promedio. Calculen por favor el promedio. $14,58. A mí me dio 14.64. 14.64, también me dio a mí. 64. A mí también me dio 1464. Da 14.64. 14.64 sale.
Listo. Estaba diciendo que para calcular la media aritmética, sí, para calcular la media aritmética decimos que mu es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta 10. ¿Por qué hasta 10? Porque hay 10 datos. N vale 10. Por lo tanto, xi dividido para 10. Por lo tanto, la media aritmética... Por lo tanto, la media aritmética es la sumatoria de cada uno de los datos, 12,1, 16,8, y así. Cada uno lo voy sumando, por eso le pongo puntos suspensivos, porque no me alcanza para ponerlos todos, más el último valor que es 15,2. Y eso, toda esa suma, la divido para 10, porque n es 10. ¿Cuánto me sale eso? Entonces... 14,6. Mu es 14,6. ¿Qué representa eso? Que el promedio de ese grupo de datos es 14,6. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Oye, una pregunta. ¿Cómo usted vamos a usar un decimal o vamos a usar 2 o cómo? O no importa. Listo. Entonces, esa es la media aritmética. Es la forma más común, la más utilizada para determinar una medida de tendencia central o para calcular un promedio. Pero no es la única, ¿ok? Es la más utilizada, sí, y me dice que aplica obviamente a variables cuantitativas, que es única, es decir, no pueden haber dos promedios, ¿sí? No pueden haber dos promedios. Me dicen que no se me escucha. Si se escucha en este momento, confirmen por favor. Sí, sí se le escucha. ¿Se escucha? No, sí, profesor, lo que ella se refería es que estaban preguntando y ella quería saber si usted los escuchaba a ella. Si se escucha, confirmen por favor. Usted, sí, sí se escucha, profe. Yo no los escucho a ustedes. Perfecto. No, yo no los estoy escuchando, no sé por qué. Solo estoy leyendo los chats, no me aparece. Déjenme dejar de compartir la pantalla para verificar. A ver, déjenme verificar. A ver. Hola. Delgado. Sí. Por favor. Hola. Estoy escuchando yo. ¿Sí nos escucha ya? ¿Nos escucha? ¿Ya nos escucha? Yo no estoy escuchando a nadie. Yo estoy hablando. Escuchando lo que diga Delgado. ¿No nos está escuchando? No se no escucha. lo escucho, Delgado. Déjenme quitar el auricular y ponerlo solo con el audio de la laptop. Okay. Y ¿Me escucha ahora? quitar el auricular. Ahí sí le escucho. Es mi auricular que está fallando, ¿ok? Voy a trabajar directo entonces con el audio de la laptop. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, comparto nuevamente la pantalla. ¿Sí? Les decía que la media aritmética es la medida más utilizada, pero no necesariamente es la única medida o la única forma que existe de calcular un promedio. Hay varias formas de calcular un promedio. Debemos tener presente eso. Hay varias formas de calcular un promedio. Este promedio ya sabemos que representa el centro del grupo de datos, es el dato más representativo con respecto al total de datos, representa el centro del grupo de datos, ¿verdad? Pero no hay una única forma, hay varias formas de determinar un promedio. El más utilizado sabemos que es la media aritmética. ¿Ok? Vamos a una segunda medida de tendencia central. Ya vimos cómo se calcula, la media, ¿verdad? Disculpe, profe. Sí. Antes una compañera le preguntaba si vamos a trabajar con uno o con dos decimales. Buen punto. Máximo 2.
Yo les indicaré en su debido momento si vamos a trabajar con 1 o 2 decimales, pero máximo 2 vamos a trabajar. ¿Sí? En cualquier análisis máximo con 2 decimales. ¿Sí? Miren aquí las propiedades con respecto a la media aritmética. Me dicen, todos los datos de nivel intervalo y de nivel de razón tienen una media. Es decir, todos los datos cuantitativos, sean discretos o sean continuos, siempre van a tener una media aritmética. Siempre. Una sola. ¿Ok? Dice, para evaluar la media aritmética se consideran todos los valores. Es decir, no es que excluyo alguno, no. Siempre toda la plancha de datos. Cuando dice todos los valores, no dice que, no significa que solo trabaja con la población, ¿no? Significa que trabaja con todos los valores de la población o con todos los valores de la muestra, pero no puede excluir alguno. No es que este dato está medio extraño, no lo considero. No, la media aritmética dice, tiene que trabajarlo con todos. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, un conjunto de datos solo tiene una media, lo cual es un valor único. Le había indicado que solo hay un único valor de la media aritmética. Dice, la media es afectada por valores inusualmente grandes o pequeños. Y ahí viene la gran desventaja de la media aritmética. La gran desventaja de la media aritmética, ¿sí? Que son los datos extremos. La media se ve afectada por valores muy grandes o pequeños. Primero, ¿cómo se le llama a estos valores muy grandes o pequeños? ¿Sí? ¿Cómo se le llama a valores muy grandes o pequeños? Voy a utilizar acá una medida de anotación. A esta medida, o valores muy grandes o pequeños, se les denomina datos aberrantes o outliers. ¿Sí? De esa manera se llaman a estos valores que son muy grandes o muy pequeños. Se los denomina como outliers, datos aberrantes. Es decir, cada vez que nosotros tengamos un grupo de datos y dentro de esos datos vemos que hay un valor que es muy grande o muy pequeño, que va a influir en mi promedio, porque acuérdense que el promedio coge todos los valores, entonces a esos datos que son muy grandes o muy pequeños se le denomina outliers o datos aberrantes y va a afectar el promedio. ¿Ok? Y va a afectar el promedio. Ya vamos a darnos cuenta cómo afecta un outlier el promedio. ¿Qué más dice con respecto a la media aritmética? Esa es la medida de tendencia central donde la suma de las desviaciones de cada valor respecto a la media siempre es igual a 0. Más adelante explicaremos un poquito esto. Vámonos al tema de los datos aberrantes. ¿Ok? Vamos a demostrar, ¿sí? Vamos a demostrar que los aberrantes influyen en la media aritmética. ¿Sí? Vamos a demostrar que los datos aberrantes influyen en la media aritmética. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos unos datos. Vamos a trabajar con estos datos. Vamos a trabajar con los datos de edades de personas en un curso. ¿Sí? Edades de personas de un curso. Estas edades, por ejemplo, el curso de cuarto semestre A, hay una persona que tiene 20 años, otra persona que tiene 19 años, hay una persona que tiene 21 años, hay otra persona que tiene 22 años, hay otra persona que tiene 21 años, y por ahí aparece una persona que tiene 45 años, ¿sí? Es una persona ya mayor que decidió estudiar y entró, forma parte del curso, ¿no? Es la persona mayor del curso. Tiene 45 años. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Si nosotros calculamos la media aritmética, ¿qué dice? Es la sumatoria de i igual 1, en este caso hasta 6, de los xi dividido para 6, ¿verdad? Por lo tanto, la media aritmética es igual a 20 más 19 más hasta el último valor que es 45 y eso dividimos para 6. ¿Cuánto sale la media aritmética? 24.6. 24.6, perfecto. 24.6. Miren el resultado. Me dice que el promedio de edad de este grupo de estudiantes es de 24.6. ¿Sí? El promedio de edad de este grupo de estudiantes es de 24.6. Pero miren lo que vamos a analizar. Es promedio 24.6. Si nosotros vemos la mayoría de los datos, los 5 primeros datos, ninguno se acerca a 24.6. Todos están entre 19 y 21. Entonces, ¿cómo es que
teniendo que la mayoría está en un rango de 19 a 21 y resulta que el promedio es de 24.6, que vale a 25 años. Estoy diciendo, el promedio de ese grupo de estudiantes es 25 años. Es decir, ya me está distorsionando el promedio. ¿Quién me lo está distorsionando? Este 45. Este 45 se denomina outlier. Es un outlier o dato aberrante, ¿no? Es un outlier o dato aberrante. Cada vez que un dato muy grande o muy pequeño, en este caso era muy grande, ¿no? Cada vez que un dato muy grande o muy pequeño influye en el promedio, decimos, en el grupo de datos existen outliers o datos aberrantes. ¿Qué significa eso? Que nuestra media aritmética se va a ver influenciada por ese valor. Por lo tanto, el promedio no es correcto. Por lo tanto, no es verdad que el promedio real que representa este grupo de datos sea 24,6. No puede ser 24,6, porque la media aritmética, al coger a todos los datos, se está viendo influenciada por el outliers. ¿Ok? Entonces, esa es una gran debilidad que existe con la media aritmética. A pesar de que es la medida más utilizada, en el momento que nos encontramos con outliers, no es una buena medida para estimar el promedio. ¿Ok? No es una buena medida para estimar el promedio. Un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, tengo un grupo de estudiantes, las notas de un grupo de estudiantes, ustedes mismos, ¿sí? Sobre 10, en la lección sacan 9,8, 8,9, otro tiene 10, otro tiene 9,2, otro tiene 8,9, ¿sí? Y aparece uno que tiene 1,2, ¿verdad? Siempre hay uno, decimos, ¿verdad? Siempre hay uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pongamos uno más, porque si no piensan que solo se puede calcular promedios con 6 datos. Pongamos 9.4, ¿ok? 7 datos. Si yo calculo la media aritmética de esto, mi igual 1 hasta 7 de xy, dividido para 7, ¿no es cierto? Esto es igual a mu. Entonces yo tengo que mu es igual a 9.8 más 8.9 más, y así hasta el último valor que es 9.4, y eso lo dividimos para 7. ¿Cuánto sale el promedio? 8,2. 8,2. Perfecto. Dicen que el promedio es 8,2. ¿Sí? 8,2. Si se dan cuenta, dicen, está bien, pero profesor, el promedio es alto. Sí, pero no está representando el promedio del grupo de datos. Porque si nos damos cuenta, si excluimos este 1.2, todos los estudiantes tienen nota por encima de 8.9. Todos, excluyendo los outliers. Y como existe este outlier, o este amigo que no estudió para la lección y sacó 1.2, entonces ese 1.2 está afectando el promedio del curso. Es como que yo le diga al curso, a ver, voy a tomar lección, ¿ok? Y le tomo lección a los 80 estudiantes. Y les digo, no les voy a poner lo que sacó cada uno, voy a ponerle el promedio de lo que sacó el curso. El promedio de lo que sacó el curso. Entonces todos hacen una buena lección y por ahí aparece 1 o 2 estudiantes que sacan 0. Entonces por ese 1 o 2, la nota del curso no va a ser la ideal, que fue una nota considerablemente alta, sino que va a bajar por esos 1 o 2 estudiantes que sacaron una nota baja. Es decir, los outliers afectan. Este 1.2 es un outlier. ¿Sí? Ese 1.2 es un outlier, o lo que se conoce como un dato aberrante. ¿Sí? Es un dato aberrante. ¿Estamos claros? ¿Está claro? Sí. Sí, doctor, sí. Muy bien. Entonces, cuando existen outliers o datos aberrantes, la media aritmética no es una buena medida para calcular el promedio. Entonces, debemos buscar otra medida, y es donde comienzan a aparecer otras medidas. ¿Sí? Es donde comienzan a aparecer otras medidas.
y comienza a aparecer la mediana. La mediana es la segunda medida de tendencia central más conocida, de las más utilizadas. Primero, en el top está la media aritmética, o el promedio común y silvestre, como ustedes lo conocían, ¿no? Acuérdense, nombre correcto, media aritmética. Media aritmética, y de ahí viene la mediana. Es decir, la mediana es la segunda medida más utilizada. ¿Por qué? Miremos las características de la mediana. Ese es un valor que corresponde al punto medio de los valores después de ordenados de menor a mayor. ¿Qué significa eso? Que yo debo ordenar los datos de menor a mayor y de ahí puedo determinar cuál es la mediana. No puedo determinar mediana si no ordeno los datos primero de menor a mayor. Dice, el 50% de las observaciones son mayores que la mediana y el 50% son menores que la mediana. Dice, para un conjunto par de valores, la mediana será el promedio aritmético de los dos valores centrales. Vámonos a la práctica. Vámonos a la práctica. Tenemos acá, entonces, ya sabemos que mu representa a la media aritmética, ¿sí? Mu representa la media aritmética, X barra representa a la media aritmética. Esto es para población y esto es para muestra, ¿verdad? Cuando hablamos de la mediana también tiene su propia nomenclatura, ¿sí? Acuérdense que la media aritmética, su nomenclatura es mu y X barra. Para la mediana, cuando hacemos referencia a la población, la mediana se la denomina mu barra, ¿sí? Mu barra. Y cuando hacemos referencia a la muestra, hacemos referencia a X con una doble barra. ¿Ok? Así vamos a identificar a la mediana. Si yo pongo mu barra, representa mediana. Si yo pongo X doble barra, representa mediana. La una, mediana de la población, y la otra, mediana de la muestra. La nomenclatura es muy importante. Puede ser que en algún ejercicio yo no le ponga en el enunciado, calcule la media aritmética, sino que le pongo calcule mu. ¿Sí? Yo no le voy a poner calcule la mediana, le voy a poner calcule mu barra. Y usted tiene que saber que mu barra es la mediana de la población. Tiene que saber que X doble barra es la mediana de la muestra. Es solo nomenclatura. ¿Ok? Entonces, pero tienen que familiarizarse con la nomenclatura. ¿Qué significa eso? Entonces, tenemos población, tenemos muestra y tenemos el parámetro. El parámetro estadístico. El parámetro se llamaba promedio. El promedio en la población, mu. En la muestra, X barra. ¿Ok? Promedio. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos parámetros. El primer parámetro que vimos de las medidas de tendencia central se llama media aritmética y lo representamos con mu o X barra. Mu cuando hacemos referencia a la población, X barra cuando hacemos referencia a la muestra. La mediana, que es nuestra segunda medida de tendencia central, la vamos a representar con mu barra cuando hacemos referencia a la población y con X doble barra cuando hacen referencia a la muestra. ¿Ok? Solo nomenclatura. Vamos a ver ahora sí. ¿Qué decía la mediana? La mediana me dice que corresponde a un grupo de datos y los datos tienen que ser primero ordenados. Y dependiendo de la cantidad de datos que existan, la mediana puede tomar una forma u otra. Voy a explicar eso. Yo tengo estos datos. Edades. Tengo las edades de 18, 21, 17, 13, 22, 30.
tengo esas edades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La media aritmética ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Sumo las 6 y divido por la cantidad de 6. Pero vamos a la mediana. Entonces, para calcular la mediana, el primer paso va a ser ordenar. El primer paso va a ser ordenar. Vamos a ordenar de menor a mayor. Vamos a ordenar de menor a mayor, ¿ok? Vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, el dato más pequeño es 13. Entonces ordeno 13, 17, 18, 21, 22 y 30. Ya los ordené, ¿verdad? Ya están ordenados los datos de menor a mayor. ¿Sí? Ya están ordenados los datos de menor a mayor. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es determinar cuántos datos hay. ¿Cuántos datos hay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. La cantidad de datos son pares. ¿Sí? La cantidad de datos es par. Entonces, como los datos son ordenados, yo digo, ¿cuál es el valor que está en el centro del grupo de datos? Si tengo 6, no hay un único valor que esté en el centro, ¿no? Tenemos dos valores. Tenemos el 18 y tenemos el 21. ¿Por qué decimos que el 18 y el 21 son los dos datos centrales? Porque al coger los dos, nos damos cuenta que quedan dos valores hacia la izquierda y dos valores hacia la derecha. ¿Sí? Entonces decimos, los dos datos centrales son 18 y 21. ¿Qué me decía la lámina? Que si nosotros tenemos cantidad de datos pares, la mediana pasa a ser el promedio aritmético o la media aritmética de los dos datos que están en el centro. Por lo tanto, la mediana va a ser igual a 18 más 21, y eso dividimos para 2. ¿Cuánto es 18 más 21? Dividido para 2. 19.5. 19.5, perfecto. Estamos determinando que la mediana de estos datos es 19,5, ¿ok? Porque la cantidad de datos era par. Entonces miren cuál es el procedimiento cuando la cantidad de datos es par. Cuando la cantidad de datos es par, primero ordeno los datos. Luego que los ordeno, miro cuáles son los datos, los dos datos que están en el centro, que dividen al grupo en dos partes iguales. Entonces cojo estos dos, me doy cuenta que al coger estos dos, me quedan dos datos de este lado y dos datos de este lado. Entonces estoy cogiendo los dos que están en el centro. Y de ahí calculo el promedio aritmético, la media aritmética de esos dos. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Sumo los dos y divido para 2. Entonces 18 más 21 divido para 2. 19,5. Eso cuando la cantidad de datos es par. ¿Qué pasa si la cantidad de datos es impar? ¿Qué pasa si no hubiera tenido este 30? ¿Sí? ¿Qué pasa si no hubiera tenido este 30? Voy a borrar. ¿Qué pasa si no hubiese tenido ese 30? Es decir, tenía 5 datos. El primer paso decía ordenar, ¿verdad? El primer paso es ordenar. Entonces, ordenaba 13, 17, 18, 21 y 22. ¿Verdad? Los ordenaba. Ya están ordenados los datos de menor a mayor. El segundo paso que decía, hay que determinar la cantidad de datos. Hay que determinar cuántos datos hay. Entonces decimos, hay 5, es impar. Es impar.
que es impar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Cuando la cantidad de datos es impar, ya no hay dos valores que están en el centro, hay uno solo. En este caso, como los datos ya están ordenados, el valor que está en el centro es 18. ¿Cómo me doy cuenta que es 18? Porque hacia la izquierda hay dos números y hacia la derecha hay dos números. Entonces, 18 es el número que está en el centro de la cantidad de datos ordenados. ¿Ok? Es el que está en el centro de la cantidad de datos ordenados. Por lo tanto, en este momento, la mediana es igual a 18. No tuve que hacer ningún cálculo, ¿sí se dan cuenta? Cuando la cantidad de datos es impar, basta con coger el valor que está en el centro de los datos ordenados. Ese es mi mediana. Pero cuando la cantidad de datos es par, ahí sí tengo que ordenarlos y coger los dos que están en el centro y calcular la media aritmética. ¿Ok? Preguntas. Profesor, siempre va a pasar lo mismo, tanto la impar como la impar. ¿A qué se refiere con siempre va a ser lo mismo? O sea, si da otros ejemplos así, cuando sean impares, también lo hago así, y cuando sean pares, así. No sé si me dicen. Exactamente, sí. Siempre va a ser el mismo procedimiento. Si la cantidad, primero, nos damos cuenta que el primer paso siempre va a ser ordenar. No importa si hay cantidad de datos pares o impares, siempre tengo que ordenar los datos. ¿Ya? En el segundo paso es el que tengo que ver. ¿Hay cantidad de datos pares o cantidad de datos impares? Ojo, que digo cantidad de datos pares o impares, es decir, el total de datos. ¿Es par o es impar? Cuidado, van a decir, si hay pares, profesor, el 22 es par. Si hay pares, profesor, el 18 es par. Tengo dos pares, profesor. Yo no he dicho cuántos pares hay. Estoy diciendo que si el total de datos es par o es impar. ¿Cuál es el total de datos? 18, 21, 7, 13, 22, hay 5 datos, por lo tanto la cantidad de datos es impar. Cuando la cantidad de datos es impar, simplemente escojo el valor que está en el centro, no hago ningún cálculo. Pero si la cantidad de datos es par, sí me toca coger los dos que están en el centro, y de acuerdo a eso, pues calculo la media aritmética y ese representa al promedio. ¿Ok? Profesor, en caso de los impares también, incluye con decimales, o sea, va a ser lo mismo igual. Sí. Profe, una pregunta, ¿aquí no va a haber datos aberrantes? No. Pueden haber datos aberrantes. Este es el ejercicio que voy a poner en este momento. Ok, gracias. Perfecto, tenemos esos 10 datos, 10 edades. ¿Ok? Por favor, calculen la media aritmética y la mediana. ¿Sí? Calculen la media aritmética y la mediana. Tienen 5 minutos para calcular la media aritmética y la mediana. Contestando la pregunta de Muentes, no importa la cantidad de datos, nosotros podemos calcular mediana con 10 datos, con 5 datos o con 1000 datos o 10.000 datos. Siempre, profesor, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ordenar los datos? Y ahí no lo va a hacer a mano, pues tendrá que usar algún software específico que le calcula, ¿no? Aquí porque lo estamos haciendo manualmente, pero también lo haremos cálculo de media y mediana tanto con el Excel como con el RStudio, ¿no? Entonces, cuando tenemos muchos datos, no vamos a hacer el cálculo manual. Lo haremos siempre con uso de software, pero el procedimiento es el mismo, no va a cambiar. Solo que ya no lo va a hacer manual, el software va a hacer ese trabajo por mí. El software lo va a ordenar, si hay cantidad de datos pares, el software va a escoger los dos que están en el centro y calculará la media aritmética, o si la cantidad de datos es impar, escogerá cuál es el valor que está en el centro. Lo hace directamente el software.
Ya, profe, lo digo. Listo, dígame. La media son 22.6 y la mediana son 19.5. A ver, la media aritmética salió, ¿cuánto? 22.6. 22.6. Ana, ¿cuánto salió? 19.5. 19.5. Miren que hemos calculado dos medidas de tendencia central, ¿ok? Hemos calculado dos medidas de tendencia central. La media aritmética, y me sale 22.6, y he calculado la mediana, que es 19.5. Doctor, digo ingeniero, ¿por qué la mediana sería 19.5 si en la mitad quedan los dos 19? Dividido por 2 sería 19 solamente. Yo lo he preguntado. 19 y 20. 19 más 20 entre 2. Sí, cada 19 y 20. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, ordenemos los datos para confirmar, ¿no? ¿Cuál es el menor? El menor es 16. Entonces vamos a ordenarlos. Tenemos 16. Tenemos 10, a ver, se fue 16. De ahí tenemos 18. De ahí tenemos 1, 2, 3, 19. 1, 2, 3, 19. De ahí tenemos un 20. ¿Sí? De ahí tenemos un 21. De ahí tenemos un 23. Y de ahí tenemos el 50. Ya las he ordenado, ¿verdad? Cantidad de datos par. Así que tengo que escoger los dos que están en el centro. ¿Cuáles son los dos que están en el centro? 21. No es uno nomás. 21. Ah, perdón, me faltó un 21. Tienen toda la razón. Entonces, aquí va otro 21. El 23 y el 50. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los dos datos que están en el centro? Entonces son 19 y 20. ¿Por qué? Porque desde ahí hacia la izquierda hay 4 valores y desde ahí hacia la derecha hay 4 valores. Entonces 19 y 20 son los dos valores que están en el centro. ¿Qué me dice el procedimiento? Media aritmética entre los dos. Por lo tanto, 19 más 20 dividido para 2 y eso me da 19,5. ¿Ok? Entonces la mediana, me salió 19,5 y la media aritmética 22,6. Profesor, hay dos promedios entonces. Sí. No es que hay dos promedios, los hemos calculado de dos formas diferentes. La pregunta es, ¿cuál es el que mejor representa al grupo de los datos? ¿Cuál es el que mejor representa al grupo de los datos? Por ahora, vamos a decir la mediana. ¿Por qué? Porque sabemos que por características de la media aritmética se está viendo influenciado por este 50. Este 50 está generando que la media aritmética o que el promedio se incremente. Miren, ¿en cuántos puntos? ¿En cuántos años? ¿Sí? ¿En cuántos años? Prácticamente 3 años, ¿verdad? Prácticamente 3 años. Tener una persona está influyendo en que el promedio se incremente alrededor de 3 años con respecto a la mediana. Bueno, entonces, ahí se nota, miren que hemos calculado la media aritmética y la mediana. Estoy demostrando que tiene una falencia, una debilidad la media aritmética, que como coge todos los datos, como la media aritmética coge todos los datos, entonces se está viendo influenciada por este valor extremo que es 50. Está afectando el promedio, me sale 22,6. Si nosotros, y así hay mucha gente que no conoce las medidas de tendencia central, solo conoce el promedio común y silvestre, la media aritmética, que no sabe que existe la mediana y piensa que la única forma de calcular un promedio es sumando el total de datos y viendo la cantidad de datos. ¿Qué pasa cuando existen los outliers? Afecta el promedio. ¿Qué pasa cuando existen los outliers? Afecta el promedio, ¿no? Es como que yo diga, para que se den cuenta la realidad, ¿no? Cuando no saben usar la estadística. Digo, el promedio de muertos en el Ecuador es de, y calculo la media aritmética, ¿no es cierto? Y divido el total de muertos de Guayaquil, que son muy grandes, muchos muertos en Guayaquil, y la cantidad de muertos que hay en las otras ciudades.
Calculo el promedio y me sale el promedio de muertos por ciudad, me sale 500 muertos. Promedio de muertos por ciudad. Uy, y en todas las ciudades están muriendo 500 personas. Mentira, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Porque estamos utilizando la media aritmética cuando sabemos que hay valores extremos en esa variable que es cantidad de muertos por ciudad. Entonces, en este caso, Guayaquil tiene un valor extremo en comparación con las otras ciudades. No está bien calcular la media aritmética, tendría que calcular la mediana, ¿ok? Y Guayaquil es un outlier, Guayaquil es otro caso, ¿sí? Profesor, pero no es que lo vamos a excluir, ¿no? Si se dan cuenta, la mediana no excluye, la mediana lo que hace es ordena todos los datos, utiliza todos los datos, ¿sí se dan cuenta? Porque ordeno todos y me quedo con los que están en el centro, es decir, con los más representativos, ¿ok? Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo puede influir, en este caso, pues, un dato aberrante, un outlier, algún grupo de datos al calcular el promedio? Entonces, esa es la media y esa es la mediana. Preguntas. Preguntas. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esa es la famosa mediana. Esa es nuestra segunda medida de tendencia central. La primera es la media aritmética, que es el promedio común y silvestre, se la representa con la letra mu cuando estamos refiriéndonos a la población o con la letra X barra cuando hacemos referencia a la muestra. La segunda medida se llama mediana, ¿sí? Y la mediana se la representa con la letra mu barra o con la letra X doble barra. ¿Cuándo se utiliza una a la otra? La media aritmética siempre va a ser nuestra primera opción. Entonces, ¿cuándo usamos la mediana? Cuando en el grupo de datos tenemos outliers o datos aberrantes. Ahí vamos a utilizar, ¿sí? Ahí vamos a utilizar a la mediana. Dice, ¿qué errores pueden haber en la mediana? Es decir, ¿cuáles son las debilidades? Me imagino que pregunta Muentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las debilidades que puede tener la mediana? Bueno, no va a ser siempre nuestra primera opción la mediana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en el procedimiento considera todos los valores, porque los está ordenando a todos, no hace el cálculo con todos los valores, ¿ok? Por lo tanto, en la estadística siempre decimos que mientras más datos analicemos, mientras más datos nos sirvan para el cálculo, siempre va a ser mejor. Mientras la cantidad de datos aumente, el error siempre va a disminuir. Por eso es que la mediana no es la primera opción. A pesar, alguien me puede decir, profesor, entonces siempre conviene mejor utilizar la mediana. Pero en la estadística, el elemento estadístico que más se ha utilizado, que más se ha comprobado, es la media aritmética. Siempre va a ser nuestra primera opción, ¿sí? Siempre va a ser nuestra primera opción. Pero cuando nuestra primera opción falla, entonces tenemos nuestro refuerzo, que es la mediana, ¿ok? Es más o menos como un equipo de fútbol, ¿no? Tiene a Messi. Messi es la media aritmética, siempre es la primera opción. Pero si no tienes a Messi, entonces debes tener un buen cambio por Messi, ¿ok? Algo muy similar. La media aritmética siempre va a ser la primera opción para calcular un promedio. Pero si nos damos cuenta que hay algún elemento, outliers o dato aberrante que esté afectando al grupo al momento de calcular un promedio, entonces tengo que prescindir de Messi y empezar a utilizar a otro amigo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre media y mediana. ¿Sí? Entonces, ahí vemos las propiedades de la mediana, ¿no? Dice, es única, al igual que la media aritmética, no es que hay dos medianas. Cuidado, que piensan que como hay dos formas de calcular la mediana, cuidado, van a pensar que hay dos medianas. No hay dos medianas, es una sola. Solo que el procedimiento cambia si la cantidad de datos es par o la cantidad de datos es impar. Me dice De la Rosa, no es válido sacar una media de los dos resultados. Es decir, me imagino que se refiere a calcular un promedio entre la media aritmética y la mediana. No, ese estadístico no existe. No existe y no lo podemos hacer. ¿Sí? Son dos estadísticos totalmente diferentes. Ese estadístico no existe. No puedo calcular un promedio entre los dos. Tengo que obligatoriamente trabajar con los estadísticos que existen. ¿Ok? Ahí vemos
Al igual que la media aritmética, solo existe una media aritmética, la mediana también es un único valor. Repito, cuidado, se confunden que como hay dos formas de calcular la mediana, cuidado, van a pensar que hay dos medianas. No, es una sola. Solo que si la cantidad de datos es par, tengo que calcular una media aritmética de los dos datos que están en el centro del grupo ordenado. Pero si esto es impar, es directo, ¿no? Escojo directamente cuál es el valor que está dividiendo el grupo en dos partes iguales. ¿Ok? Ventajas, no se ve afectado por valores extremos, la gran ventaja, por eso es nuestro refuerzo, ¿ok? En el momento que veamos un outlier o un dato aberrante, la media aritmética deja de ser funcional para nosotros y tenemos que empezar a utilizar la mediana, ¿ok? ¿Qué más dice? Puede calcularse para datos de nivel de razón, intervalo ordinal. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar la mediana para, primero, datos discretos o datos continuos. ¿Ok? Datos discretos, datos continuos. Puede calcularse para una distribución de frecuencias con una clase extrema abierta si la mediana no se encuentra en tal clase. ¿Sí? También puedo calcular medianas de intervalos, es decir, de las tablas de distribución de frecuencias también podemos tener medianas. Nosotros no vamos a utilizar eso. ¿Ok? Entonces son ventajas que tiene la mediana. Entonces, alguien me puede decir, profesor, si tiene tantas ventajas, ¿por qué no es la primera opción? Repito. Porque la media aritmética es la medida que se ha comprobado y es la que más se ha utilizado con otras técnicas que son más complejas. Lamentablemente, la mediana no ha sido útil en el momento que quiero aplicar técnicas más complejas, técnicas de estadística inferencial. ¿Sí? Técnica de estadística inferencial. Primero, todo esto que estamos viendo, acuérdense, es estadística descriptiva. Nosotros podemos hacer estadística descriptiva con población o con muestra. Es decir, es básico, ¿no? Lo que estamos viendo es algo básico. Por lo tanto, hay técnicas mucho más complejas que cogen de base estos estadísticos. Hay técnicas estadísticas que utilizan el promedio para hacer una estimación o algo mucho más complejo, ¿no? Por lo tanto, esa es la gran limitante de la mediana. No se ha podido comprobar que la mediana sea muy buena para poder aplicar otras técnicas estadísticas que son de mayor grado de dificultad o que me permiten hacer algo más fuerte. ¿Ok? Por eso la media aritmética es la medida más utilizada. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vámonos a nuestra tercera medida de tendencia central. Nuestra tercera medida de tendencia central se llama moda. ¿Sí? Nuestra tercera medida de tendencia central se llama moda. ¿Qué es la moda? Dice, la moda es el valor u observación que aparece con más frecuencia. ¿Sí? Es el valor u observación que aparece con más frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la moda no tiene fórmula. ¿Sí? La moda no tiene fórmula. ¿Ok? La moda no tiene fórmula. Simplemente vamos a ver si en el grupo de datos hay algún valor que se repita y de acuerdo a eso, pues determinaremos que el valor que más se repite es la moda. Profesor, ¿y si hay varios valores que se repiten la misma cantidad de veces, significa que hay varias modas? Por supuesto que sí. La moda es la única medida de tendencia central que puede tener más de un valor. ¿Ok? Repito, la moda es la única medida de tendencia central que puede tener varios valores. Porque yo puedo tener, me regreso al ejemplo, regreso a la pizarra, me regreso a la pizarra, ¿sí? Nosotros teníamos valores que se repiten aquí, ¿no? Teníamos 21 dos veces y tenemos 19 tres veces. Entonces podemos decir que nuestra moda es el dato que más se repite. Entonces decimos moda 19. E incluso podemos decir, la moda es 19 y 21. ¿Ok? Profesor, pero son menos cantidades. Sí, no importa, podemos decir que tenemos dos modas, 19 y 21. ¿Ok? Entonces la moda no tiene cálculo, simplemente es verificar en el grupo de datos cuál es el valor que más se repite. Profesor, y si en el grupo de datos no hay ningún valor que se repita, ¿qué significa? Que no hay moda. Que no hay moda. ¿Sí? La moda es la medida estadística que menos se utiliza, pero en ciertos casos pasa a ser útil. ¿Cuándo es útil la moda? Cuando tengo muchos datos
y hay varios datos repetitivos. ¿Cuándo puede darse eso, profesor? Por ejemplo, voy a un banco y me pongo a tomar el tiempo de espera de las personas desde que ingresan a hacer la fila para ser atendidos por un cajero. Si yo me pongo a tomar los tiempos de cada una de esas personas, al final del día, que atendieron a 1000 personas, yo les aseguro que van a haber algunos tiempos que se van a repetir. Entonces, por ejemplo, esperaron 40 minutos. Va a haber muchas personas que esperaron 40 minutos exactamente desde que llegaron al banco a comenzar a hacer la fila hasta que fueron atendidos por el cajero. Entonces van a ver muchas personas que fueron atendidas en 40 minutos. Entonces la moda puede ser 40 minutos o puede haber varios valores. En esos casos, cuando la variable que estoy analizando tiene esa particularidad, muchos valores repetidos, la moda se convierte en una medida interesante a utilizar. ¿Ok? Pero siempre va a ser nuestra última opción, ¿no? En nuestro último valor. ¿Ok? Entonces, tenemos 3 medidas, ¿verdad? Tenemos, perdón, no es parámetro, es... Tenemos la medida, tenemos la población, y tenemos muestra. ¿Ok? Tenemos medida, población y muestra. La medida le llamamos media aritmética. A la medida le llamamos mediano. A la medida le llamamos, ¿qué era la media aritmética? ¿Cómo la representamos en la población? Mu. La mediana la denominábamos como mu barra. A la moda la vamos a denominar como mu y le ponemos un sombrerito y se denomina mu techo. ¿Sí? Así se denomina, mu techo. A esto que es con un sombrerito, los estadísticos le denominamos techo. Por lo tanto, a la moda, cuando hagamos referencia a la moda de una población, le vamos a denominar mu techo. Es decir, cada vez que este símbolo de aquí, estoy diciendo, oiga, dígame cuál es la moda de esa población. Cada vez que yo escriba mu barra, le estoy diciendo cuál es la mediana de la población. Cada vez que yo escriba mu, estoy diciendo cuál es la media aritmética de la población. Y en la muestra, la media aritmética la representamos como X barra. En la mediana, a la muestra, la identificamos con X doble barra. A la moda, ¿cómo la identificamos? Con X mayúscula, obviamente, y un techo, X techo. ¿Ok? Entonces son básicamente las nomenclaturas que debemos familiarizarnos en este momento. Hemos entrado a ver las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, hay más, todavía tenemos que ver más, pero hoy vamos a ver las 3 nada más. Tenemos la media aritmética, que era la media aritmética, el promedio común y silvestre, que ustedes le llamaban promedio, pues el nombre correcto es media aritmética. La mediana y la moda. ¿Cuándo utilizamos la media aritmética? Siempre es nuestra primera opción. ¿Cuándo la dejamos de utilizar? Cuando tenemos datos aberrantes o outliers. En ese momento pasamos a utilizar la mediana. Profesor, ¿y cuándo utilizo la moda? Solo cuando tengo muchos datos repetidos, pues voy a tener que utilizar la moda. Es nuestra tercera opción. ¿Ok? Estas son las 3 medidas de tendencia central que hemos visto en este momento. Profesor, ¿y podemos hacerlo esto en Excel? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces voy a abrir un Excel. Voy a abrir un Excel. Voy a compartir este nuevo archivo Excel. Y todos están viendo mi Excel, ¿verdad? Entonces tengo edades. Esos voy a poner. Pesos, ¿ok? Esta variable pesos. Y voy a generar números aleatorios, ¿no? Le digo, voy aleatorio entre pesos entre 15 y 25 kilos. ¿Ok? Y voy a generar, como no estoy generando aleatorio, no los voy a tipear, pues voy a generar 50. ¿Ok? 50 valores. Tengo aquí 50 pesos que he generado de manera aleatoria. ¿Ok? Entonces, de esos 50 pesos quiero calcular la media aritmética. Si lo hago manualmente, ¿qué tendría que hacer? Tendría que poner
mu, voy a copiarlo y pegarlo como dat para que no se me cambien los valores. Listo, ahí tengo mis 50 valores. ¿Ok? Tengo mis 50 pesos. Si yo quiero calcular la media aritmética de esos, entonces en Excel no existe una función que se llame media aritmética, solo existe la función promedio. ¿Ok? Solo existe la función promedio. Es decir, como Excel no es un software estadístico puro, entonces no entiende tampoco el lenguaje completamente de estadístico, por lo tanto, para Excel la media aritmética se sigue llamando promedio. Entonces yo pongo promedio, cojo los 50 datos, cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces, esta es la media aritmética. ¿Ok? Esta es la media aritmética. La media aritmética salió 20.46. También puedo calcular la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana, profesor? Hay una función, pongo el símbolo igual, y hay una función que se llama mediana. ¿Se dan cuenta? Ahí sí hay una función que se llama mediana. Mediana, selecciono, y cierro. ¿Verdad? Me dice la mediana es 21. ¿Cuántos datos hay? 50, ¿verdad? Es decir, cantidad de datos par, por lo tanto debería coger los dos datos que están en el centro, ¿verdad? Los dos datos que están en el centro y dividirlo para 2. Ya vamos a comprobar. Excel me dice que la mediana es 21. Veamos la moda. Sí, veamos si hay moda. ¿O qué nos bota? Voy a escribir igual, moda. Dice, miren que me dan varias opciones de moda, ¿sí se dan cuenta? Dice, ¿quieren que le devuelva una sola moda o quieren varias modas? Yo digo, quiero una sola moda. ¿Ok? Y nuevamente, selecciono mis datos. Cierro el paréntesis y Enter. Me dice, la moda es 25. El valor que más se repite es 25. Analicemos ahí. Miren lo que me sale. Media aritmética, 20.46. Mediana, 21. Y moda, 25. No están muy alejadas la media aritmética y la mediana. ¿Qué significa eso? Si la media aritmética no está muy alejada de la mediana, significa que lo más probable es que no existan outliers. Entonces, miren cómo vamos analizando los cálculos, ¿no? Si la media aritmética y la mediana son muy similares, son muy cercanos entre ellos, significa no hay outliers. ¿Okay? No hay outliers. ¿Ok? Entonces, ya miren que el Excel me permite calcular media aritmética, mediana y moda a través de funciones que tiene predeterminadas el Excel. No necesito calcular manualmente ni ponerme a ordenar manualmente. Profesor, ¿y cómo estoy seguro que la mediana es 21? Perfecto. Voy a coger todos los datos y los voy a ordenar. ¿Cuál es el primer paso? Ordenar, ¿verdad? Voy a coger todos estos datos y me voy a ir a la opción donde dice datos y voy a poner ordenar. Dice, quiero continuar con la selección y los quiero ordenar de menor a mayor. ¿Okay? Ahí los he ordenado de menor a mayor. ¿Okay? Ahí los he ordenado de menor a mayor. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuántos datos tengo? 50, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las dos posiciones que dividen al grupo de datos en dos partes iguales? Sería el dato 25 y el dato 26, ¿verdad? ¿Sí? Para que el mismo índice que me da el Excel nos sirva de referencia, voy a eliminar el título de la variable, ¿no? Ya sabemos que son pesos, para que este es el primer dato, segundo dato, tercer dato, ¿no? Entonces, la posición 25 y 26, estos dos, me dice, ¿verdad? Voy a marcarlos con otro color. 21, me dice. ¿Qué significa? Me dicen que estos dos son los datos que están en el centro. Veamos que sí es verdad, ¿no? Selecciono. ¿Y cuántos datos hay por debajo del 21? Me doy cuenta que hay 24 datos. Si ven aquí abajo donde dice el recuento, me dice, por debajo de 21 hay 24. ¿Cuántos datos hay por encima de 21? Y
y me doy cuenta que siguen habiendo 24. Entonces, han sido correctamente escogidos los dos 21. 21 más 21 dividido para 2, 21. Entonces, ¿está bien o no está bien la mediana? Está bien. Está bien. Profe, Ajá. disculpe, pero no vi cómo ordenar los datos. ¿Cómo ordenar los datos? Sí. Se pone en la columna donde están los datos, o la selecciona toda, como usted desee, se va donde dice datos, acá arriba, y hay una opción que dice ordenar. Usted pone ordenar, dice ampliar la selección, o yo quiero continuar con la selección, por eso seleccioné las celdas, pongo ordenar, y ahí me dice, quiero ordenar de menor a mayor, entonces, o puedo ordenar de mayor a menor, como yo quiera. ¿Sí? Yo pongo de menor a mayor y pongo aceptar, y ahí se ordenan todos los datos de menor a mayor. ¿Ok? Listo, gracias. Listo, entonces esa es una forma de calcularlo con el Excel. ¿Preguntas? Pregunta, ¿está claro? Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos ahí por hoy. Enciendan sus cámaras, por favor. Profesor, una cosa, de la torre de la tuvo un problema con la conexión a internet, se fue la luz en su casa y ella